Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. El pacto entre San Arugba, Ara y Olokun, rezo. Baba Ragun Awa Ayewa, Baba Aika, Baba Arewo Onibase, Baba Aika Omi Omolorun, Aun Abimi Abekeleda, Bi Efun Oun Abati, Obi Efun Oun Sain Arugbo, Ebokuru Omo Aboku, Ebo Aboku, Eyele, Eko, Eku, Ayapa, Awado, Ori, Pataki. Esta es la razón por la cual un babalawo no puede desdeñar ni desconocer la existencia y el auxilio de ninguno de los 4 grandes poderes sobre los que se sostiene el mundo. En la tierra de Uyeya vivían 3 personajes con grandes poderes: Sain, Arugbo, Aira y Aboku. Sain Arugbo tenía el poder de la hechicería y la medicina espiritual. Aira era un gran sacerdote de los secretos de Salofón y tenía gran dominio sobre los éboras risas. Aboku era un personaje muy serio, espiritista, y poseía el poder de los espíritus y la comunicación con ellos. Cada uno de estos 3 personajes tenía muchos hijos y adeptos, lo cual, como consecuencia, trajo guerra entre sus casas. Al ver esto, los 3 acudieron ante el rey de la tierra Ayaya, llamado Ragun, quien les dijo: para que termine esa guerra entre sus hijos y seguidores, deben hacer Evo y sellar un pacto conjunto, para que todo marche bien. Ellos realizaron el Evo, y delante de Olofin sellaron el pacto con el poder de la hechicería, Sain, el poder de los risas, Aira, el poder espiritual, Aboku, y el poder de Ifa, representado por Ragun, representación en Ifa. Este pacto se representa en los siguientes Odu: la GB, Yeku, Wori, Di, y los 12 puntos, que son los otros 12 Meji.